Hola, ¿cómo están? Habla Roy Campos de Mitowski. Estamos ya a lunes 24 de enero de 2022 y a diferencia de la semana pasada, circularon muchas noticias, hubo muchas noticias y muchas importantes en México y vamos a comentarlas aquí, como cada lunes lo hacemos. A ver, la noticia que más interesó a los mexicanos, creo que con toda razón, y por cuarta, quinta semana consecutiva, es el número de contagios. O sea, nuevamente llegamos a un máximo más de 60,000, 3 días más de 50,000. Es que no se veían, pero en las otras olas para nada. Afortunadamente, no ha habido un incremento de ese nivel de mortandad, ¿no? De hecho, está muy lejos de los niveles de mortandad de las otras olas, o sea, donde, por ejemplo, en promedio, en enero de 2021, fueron promedio más de 1,000 muertos. Aquí no, aquí en promedio llevamos menos de 150 en lo que va de enero. Entonces, quiere decir que no es ese el problema de la mortandad, sino de los contagios. Y más cuando se dan cifras de que hay que multiplicarlos por 30, porque no se hacen pruebas, etcétera. El chiste es que es un contagio muy fuerte y pues vamos a ver cómo nos sigue tratando la pandemia. Otra noticia de interés fue pues López Obrador. La semana previa se había contagiado de coronavirus y ese contagio había sido de alguna manera la noticia. Bueno, el inicio de esta semana siguió un poco con las secuelas de esa noticia, pero resulta que el viernes nos enteramos que López Obrador fue a hacerse un examen. eh, para la gente no estaba programada, él nos dice que sí, o sea, luego sacó un mensaje que había sido todo programado, y terminaron haciendo un cateterismo, ¿no? No es algo tan sencillo. O sea, incluso, les digo, yo personalmente he tenido que hacerme un cateterismo hace años. Y no es algo tan sencillo, pero el presidente López Obrador prácticamente pasó nomás unas horas. El día siguiente estaba activo, mandó un mensaje que a su vez generó controversia. ¿Por qué? Porque utilizó la palabra de que tiene un testamento político, ¿no? Y salen los puristas a decir que para eso está la Constitución. Él no habló de que se iba a violar la Constitución, pero puso a todos a girar, ¿no? Que no es quien para testamento, como si hubiera dicho un testamento para decir quién va a ser presidente. No, pues ahí lo determinará el Congreso. Sí, espero que no pase, toco madera. López Obrador siempre ha hablado de esa triada que dice, no es la primera vez que lo menciona, ¿no? Cuando dice que él no sabe si va a terminar porque depende de la naturaleza, de la ciencia y del creador. No, ahora lo dijo en otro orden, ¿no? Pero pues significa, ¿no? La naturaleza, ¿por qué? Porque puede haber un accidente en cualquier momento. Ahí anda en giras, en carreteras, a veces no muy seguras. De la ciencia, ¿por qué? Porque tiene un infarto, ¿no? Y del creador, pues, porque no sabe qué pueda pasar, ¿no? Entonces, ahí habla siempre de esa triada, pero fue la segunda noticia. También generó durante la semana mucha controversia y pláticas su nombramiento de posibles embajadores, porque tienen que pasar todavía algunos de ellos por el Congreso, otros no, pero de cónsules y de embajadores, y donde aparece la lista de dos gobernadores, un gobernador, un exgobernador y una exgobernadora priistas, y donde aparece alguien que ha sido señalado como acosador, eh, y donde aparece gente sin experiencia para lugares importantes. Entonces, las polémicas sobre los nombramientos, pues generaron también durante un rato ciertas noticias. Otra noticia es que el INE, por fin, algo que ya se esperaba, dio por buenas la suficiente cantidad de firmas, que era el 3% del padrón electoral, con lo cual implica que la consulta revocatoria se va a hacer. El 10 de abril, todavía no es fijo, pero esa es la fecha planeada, el 10 de abril. Y todavía estamos en los pleitos, los pleitos casi personales entre López Obrador y sus seguidores, que siguen un poco lo que dice López Obrador, y los consejeros del INE, centrado en dos consejeros y específicamente en el presidente Lorenzo Córdoba, además de eso, en el pleito de los dineros, ¿no? El pleito de los dineros y de la calidad de esa consulta revocatoria. El INE dice el 4 de febrero es el fecha límite para que Hacienda dice sí o no nos da. ¿Por qué? Porque a partir de ahí tenemos que planear con una cierta calidad para que salga bien, pero se va a hacer. Vamos a cumplir la ley.
el presidente López Obrador casi le está diciendo, no, no, ustedes tienen que poner todas las casillas, todas, todas, y si se puede, y bájense el sueldo, ¿no? Como si de veras el sueldo fuera el argumento, ¿no? El mismo presidente dice, pues sé que no alcanza, no es ni el 1%, lo que se bajaría no es ni el 1% de lo que se requiere, o sea, es eso 100 veces más, o sea, no tiene nada que ver, pero el presidente lo pone como con un simbolismo de austeridad, es que si se lo bajan es que están mostrando la austeridad y entonces así tiene que ser. Hay que recordar, el INE es autónomo, o sea, no tiene por qué hacerle caso a lo que dice López Obrador. El INE va a tener que hacerlo como el INE lo sabe hacer con los recursos que tenga. Bien. Otras noticias para que vean cómo hubo varias importantes. Por ejemplo, Samuel García, gobernador de Nuevo León, siempre muy reta a las cosas, luego sí, pues bueno, él y su esposa, Mariana Rodríguez, pues se llevaron y adoptaron en una adopción temporal de un fin de semana a un bebé, pero luego fueron acusados de que lo hicieron para promover su imagen porque subieron a las redes lo que hacían y cómo dormían con él, cómo le daban comida, cómo lo consentían, jugaban, etcétera. Y entonces, bueno, los defensores de derechos del niño dijeron no se puede ser, lo está usando por términos comerciales porque lo vestiste con una camiseta de un equipo de fútbol que tiene marcas incluso asociadas, porque promoviste tu imagen, porque no protegiste su identidad, etcétera. Eh, no sé cómo lo vaya, yo creo que públicamente le van a decir, hiciste algo mal, o toma un curso o algo así, ¿no? Pero parece que en términos mediáticos no le fue mal. Los comentarios fueron más a favor que en contra, por lo menos en redes sociales, que es donde él interactúa más y donde tiene más actividad. Otra noticia, la energía. Continuó un parlamento abierto en la Cámara de Diputados, donde todos pueden llegar y han ido los gobernadores, discutiendo los pros y los contras de la reforma eléctrica. La reforma eléctrica, el presidente está terco en sacarla, no la pudo sacar el año pasado, dice este año sí voy a poder, necesita partidos. Y bueno, había una fecha en donde todos estábamos pendientes. ¿Por qué? Porque iba como representante del sector empresarial y en contra de esa que llaman contrarreforma eléctrica, la de López Obrador, iba Carlos Salazar. Y del otro lado iba a estar en la misma mesa Manuel Bartlett. Y los dos con sólidos argumentos y posiciones claras. Y a la hora de la hora solo estuvo Bartlett porque no llegó, se dijeron, no llegó Salazar. Luego le alegó, pues me cambiaron la jugada, porque me dijeron que podía ser virtual, iba a ser mixto, iban unos presentes y otro virtual, yo no estaba en México, lo iba a hacer virtual, y unos momentos antes me dijeron, no, no es virtual, es presencial, así que usted tiene que venir, y ahí públicamente los que estaban dijeron, pues no vino, y se le invitó y no vino, entonces ahí se generó una controversia, y no pudimos ver si no debate, por lo menos exposiciones, las dos posturas claras. En las dos hubo otro representante del sector empresarial, pero no del mismo peso ni mediático ni político como hubiera tenido Carlos Salazar. Y relacionado con esto de energía, resulta que vino la secretaria de Energía de Estados Unidos, vino a México. Vino a México, se reunió con el presidente, se reunió con Monreal, con Ebrard, con Claudia Sheinbaum en distintos eventos por distintas causas, con los tres presidenciables de Morena, y se reunió con el presidente. El presidente López Obrador, en el comunicado oficial, dijo, nos fue muy bien, como siempre se dice, no vino a pelear, y efectivamente no vino a pelear. Y luego en el comunicado de la Secretaría de Energía dice, no, pues yo expuse claramente pues, las cosas que no se pueden dar de la reforma eléctrica y pusimos una posición clara. Cada quien sacó el comunicado para su país, digámoslo así, ¿no? Sigo con el tema de la reforma eléctrica, ya hablamos del Parlamento abierto, hablamos de esta visita, pero también en ese tema se publicó un decreto que regulariza los autos chocolates. Ya se había avisado, ya se publicó. Y esto tiene que ver con que muchos de esos autos chocolates no son precisamente los menos contaminantes del mundo. Es decir,
Son autos chocolates con más de 10 años de antigüedad en Estados Unidos, comprados allá usados, porque allá nadie los quiere ya, se compran allá, se vienen a México y como circulan con placas norteamericanas y todo, irregulares, chocolates se les llama en términos coloquiales, pues entonces vamos a regularizarlos, ven y con poquita lana te anotamos y te damos ya placas mexicanas o a ver como un permiso para que ya no te puedan multar ni te lo puedan quitar y ya lo puedes usar aquí. Efectivamente, pues la gente que los usa, que no es de muchos recursos, se ve beneficiada, pero en términos de otras variables, pues, se ve perjudicada, por ejemplo, los vendedores de autos mexicanos. ¿Por qué? Porque ahí se ve el tráfico, la contaminación, muchas variables, se ven perjudicadas, pero el presidente cumple una promesa de campaña. Y sigo con el tema energético. México anunció que compró una refinería. No, esta es una noticia vieja. Ya había dicho que la compraba, y no compraba la refinería, compraba lo que le faltaba de la refinería porque México era dueño de la mitad. Entonces, esto ya fue desde hace tiempo anunciado, ¿no? Pero luego le pusieron ciertas trabas en Estados Unidos, que se podía, no se podía, no se podía, y por fin en la semana se concretó. Dijeron, ya, ahora sí, ya lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, bueno, como ven, muchas noticias sobre la energía. Trágicas, la aparición desgarradora de un bebé muerto en un reclusorio en Puebla. Corrupción. Después se supo noticia, como que el bebé había muerto en la Ciudad de México por ahí del 5 de enero. Lo habían sacado de la tumba y de repente aparece en una cárcel abierto. Todas las especulaciones, cómo entró, quién lo permitió, para qué lo utilizaron, todo eso. Y es un tema que todavía va a caminar, pero efectivamente es de esas que nos van a dar vueltas en la cabeza y va a volver a aparecer este tema muchas veces, estos temas muy complicados. La corroboración de una multa, el Tribunal Electoral dijo sí, Morena tiene que pagar una multa, 4.4 millones, algo así. ¿Por qué es importante? Porque esa multa se da por delitos electorales ocurridos durante la gestión de la actual secretaria de Educación Pública en México, Delfina Gómez, cuando era alcaldesa de Texcoco, y entonces el delito es haberles descontado a trabajadores del municipio, haberles descontado cantidades de su sueldo, para ese dinero utilizarlo en campañas políticas de Morena. La multa fue a Morena. El presidente López Obrador defiende a la secretaria de Educación Pública diciendo es una mujer honesta, sigue viviendo en su misma casa, no se ha enriquecido, lo cual parece ser que es cierto. Es una buena mujer en ese sentido, no es una mujer ambiciosa, no se le ve que se haya agarrado dinero y cambiado de casa. No, pero la multa no es a ella. O sea, es porque el presidente lo que no menciona es que la multa es para que ese dinero se utilizara en campañas políticas, no para que se fuera a la bolsa de alguien. Entonces, cuando el presidente dice es una mujer honesta, no es eso el tema. El tema es que allí hay un acto de corrupción o por lo menos un delito electoral por el que fue multado Morena. Y otras 3 noticias para terminar, deportivas. La primera, para los aficionados al fútbol americano, de Estados Unidos, del fútbol americano. Yo no soy aficionado al fútbol americano, pero sé que hubo muchas sorpresas. Otro es la final de la Liga del Pacífico. En una final que ya se está volviendo clásica, en donde parece ser los 2 equipos dominantes de la actualidad. Culiacán, que iba por su tricampeonato, y Charros de Jalisco, que ya ha enfrentado en finales a Culiacán. Se fueron a 7 juegos. 5 de esos juegos fueron impresionantemente buenos. Extra inning por una carrera, dejados en el campo, o sea, fueron muy buenos juegos, fue una gran serie y al final los Charros de Jalisco son campeones del mejor béisbol que se juega en México. Ahí sí soy aficionado al béisbol.
Así que felicidades a los Charros de Jalisco, felicidades a su directiva, que por cierto su directiva hace años fue Premio Nacional del Deporte, de lo bien que lo ha hecho. Desde que llegó y se integró a la liga, ha tenido mucho éxito con los Charros, así que felicidades. Pero soy tomatero, así que ya nos veremos las caras nuevamente. Y por último, en términos de deportes también, el Abierto de Australia, que tanto interés generó por la novela Djokovic, que no ha acabado, por cierto, pero es una novela Djokovic. Pues hay de todos modos, un Abierto de Australia desangelado. Y a lo mejor no hubiera sido lo mismo tampoco con Djokovic, no sé, pero no es lo mismo, ¿no? Ya mucho menos atención hay, incluso al favorito ya lo eliminaron. Entonces, bueno, parece ser que la vieja guardia, por ahí Nadal, puede llegar porque le fueron quitando a los que podrían haberle ganado y a lo mejor fácilmente, o no, fácil nunca se le gana a este tipo de jugadores, pero por lo pronto eran mejor, estaban mejor rankeados que él. Uno por el COVID, otro por el juego, lo eliminaron, y ahí van, pero va desangelado. No ha generado mucho interés, solo el morbo de que ya no está Djokovic. Gracias, Roy Campos. Como ven, ahora fueron muchas las noticias en esta semana, que digamos que fue la tercera semana de enero de 2022.